presencia del régimen, porque si los combatieran, como dice Cabello, no estarían precisamente donde están. Es decir, la presencia de estos grupos, ¿no? Sí, a mí me da mucha risa, por ejemplo, que siempre han negado la presencia de grupos armados irregulares en Venezuela. Siempre ha habido una conducta evasiva, pero hoy entonces sí los están enfrentando. Y la peor posición cínica que podemos ver es cómo la población indígena, por ejemplo, en Piaroa, en el estado de Amazonas, ha rechazado la presencia de los grupos armados irregulares, y frente a esto lo que hemos tenido es un estado complaciente y facilitador. Si hubiese una posición contundente contra los grupos armados irregulares, y Dania, hoy no se estuvieran escuchando 5 emisoras en frecuencia modulada en el espectro radioeléctrico venezolano del Ejército de Liberación Nacional. Hoy la disputa, por ejemplo, por el control de las minas en el estado Bolívar, no hubiesen dejado la semana pasada la maestra María Hernández y su esposo caídos por el Ejército de Liberación Nacional, específicamente en el estado Sucre. O, por ejemplo, no estuviesen patrullando municipios del estado Táchira como Lobatera, La Fría, Ayacucho, García de Evia, Coloncito. Es sorprendente, por ejemplo, el control que tienen en las trochas. Apenas hace unas noches, 2 o 3 noches, hubo un enfrentamiento entre el Tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional en el municipio entre San Antonio del Táchira y la Parada de Cúcuta. Esta confrontación es por la disputa de más de 250 pasos ilegales que hay por Táchira, pero también por el Zulia. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿hay una lucha contundente contra los grupos armados irregulares? Yo digo, ¿y por qué están en Catatumbo? ¿Por qué están en el kilómetro 18 más de 60 pistas clandestinas en el sur del estado Zulia, en Jesús María Semprún? ¿Por qué hay cultivo de droga en el estado Zulia? ¿Por qué controlan los grupos armados irregulares municipios como Jesús Enrique Lozada, como La Guajira, como Casigua? En la zona de Casigua el Cubo hoy es controlada por los grupos armados irregulares, en este caso el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, para que hoy las Fuerzas Armadas estén custodiando varias haciendas en Barinas donde se resguardan los comandantes tanto de la FARC como del Ejército de Liberación Nacional? O la Casa de la Cultura en Santa Cruz de Aragua, que es utilizada para encontrar a los 3 bloques de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Porque si Timochenko no pasa a Venezuela, lo que tiene es que su gente sí viene a Venezuela y se reúne en Venezuela, como por ejemplo pasó con Rodrigo Granda, que lo llevaron a la Universidad Rómulo Gallegos en el municipio, en el estado Guárico, y vino a dar una charla de paz un hombre que tiene las manos llenas de sangre.